paz de Dios. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos eternamente por tu bendición, Señor, que nos permites estar aquí alabándote y glorificando tu nombre. Te rogamos, mi Dios, que seas tú, Señor, dirigiendo cada actividad, Señor, en este día, en este servicio, Señor, que uses poderosamente a mis hermanos que han de tener ministración, Señor, rogándote también, mi Señor, que tu palabra germine en cada corazoncito, Señor, y en cada corazón, bendito Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso que es sobre todo nombre. Amén. Te invitamos a que te pongas de pie y hagas los ademanes con nosotros, porque es para Dios. No pudo resistir mi corazón.
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. Porque está guardada la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la ola de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Romanos 12:21. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1 y 2. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Salmos 27:13. Querido reflejo de Cristo, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, y ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Dios, queremos darte primeramente gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre desde nuestros hogares. Se ha llegado el momento del tema, Señor, y te pedimos que pongas sensibilidad en nuestros corazones para recibir tu palabra y retención en nuestras mentes para que podamos llevar por obra lo que aprendamos el día de hoy. Amén. El más grande problema del mundo. Base bíblica, Génesis 2, del 4 al 25 y 3, del 1 al 6. Texto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. En la clase anterior nosotros vimos cómo Dios creó el mundo y todo lo que en él existe. El sexto día Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. También creó a la mujer. El huerto del Edén era un lugar precioso. Había árboles con todo tipo de frutos, y en el centro del huerto se encontraba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Eva y a Adán que su trabajo era cuidar de aquel lugar. Ellos podían disfrutar de todos los frutos que se encontraban ahí, pero solo había una excepción. No podían comer del fruto que daba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo que si ellos comían de aquel fruto, ellos morirían. Un día, Eva, andando por el huerto, se encontró con una serpiente, pero esta serpiente era muy astuta, así que le dijo a Eva lo siguiente: ¿con qué Dios ha dicho que no pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto? Y Eva respondió: podemos comer de todos los frutos que hay en el huerto, solamente no podemos comer de uno, del fruto que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente respondió: eso no es verdad. Si ustedes comen de ese fruto, podrán ser igual que Dios y tendrán conocimiento del bien y del mal. Eva no sabía que era un engaño lo que la serpiente decía, pero comenzó a ver el árbol y le agradó tanto que desobedeció a Dios y comió del fruto. Y después le compartió a Adán. ¡Qué mala decisión! Al instante se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza y temor de verse así. Rápidamente se escondieron y tejieron ropas con hojas de higuera. Ellos oyeron la voz de Dios que los llamaba. Dios les preguntó que si habían comido del árbol que no estaba permitido. Ellos lo aceptaron, echándose la culpa el uno al otro. Dios hizo túnicas de piel para ellos y los sacó del huerto. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y la consecuencia de pecar es la muerte. Todos hemos pecado, ya sea con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos o con lo que no hacemos y debemos hacer.
Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace sentir culpables y con vergüenza. Así se sintieron Adán y Eva, por eso se escondieron de Dios. Cuando nosotros pecamos nos sentimos de la misma manera, ya que Dios nos alerta que al pecar nos estamos alejando de Él. Es importante que reconozcamos lo malo que hemos hecho y pidamos perdón a nuestro Dios, para que así nuestro corazón vuelva a tener paz y comunión con Él. En estas lecciones hemos recordado el plan tan maravilloso de la salvación que tú proviste para nosotros a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invitamos para que tú seas el primer lugar en nuestros corazones. Si alguno de los pequeños tiene su corazoncito sucio, límpialo, Señor, con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a hacer un compromiso para no pecar más contra ti y permítenos, Señor, caminar por la senda que has trazado hasta algún día llegar a la eternidad y vivir para siempre a tu lado. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret y con la alianza de tu Espíritu Santo. Amén. ¡Amén! ¡Vamos al juego de repaso! Hola chicos, hoy vamos a realizar un juego de repaso. Vamos a ver qué comen los siguientes animalitos. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Un perro! ¿Sabes qué come el perro? ¿Comerá un queso? ¿Un plátano? ¿Un hueso? ¿Un pescado? ¡Correcto! ¡Un hueso! Ahora vamos a nuestra pregunta. Libro de la Biblia que cuenta el origen del pecado. ¿Será Génesis? ¿Éxodo? ¿Daniel? Correcto. Génesis. ¡Un mono! ¿Sabes qué come el mono? ¿Comerá queso? ¿Un plátano? ¿Un hueso? ¿Un pescado? Correcto, un plátano. Ahora vamos a nuestra pregunta. ¿Qué imagen representa el pecado? Correcto. Responderle a nuestros padres no le agrada a Dios. ¡Un gato! ¿Sabes qué come un gato? ¿Comerá un queso? ¿Un plátano? ¿Un hueso? ¿Un pescado? Correcto, un pescado. Ahora vamos a nuestra última pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no podían ya vivir en el Edén? Ordena las letras y encontrarás la respuesta. Muy bien, pecado. El pecado nos aleja de Dios. Bueno, esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Vamos a manualidades kids! La paz de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a hacer una manualidad. Vamos a hacer un colgador de puertas. Los materiales que vamos a ocupar es esta hoja y un pedazo de cartón, y también vamos a ocupar una hoja de color. También vamos a ocupar un lápiz, un plumón y unas tijeras y resistor. Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar este y nos tiene que quedar así. Y ya que lo tenemos así, lo vamos a remarcar en el cartón y nos tiene que quedar así. Ya después lo vamos a recortar y nos tiene que quedar así. Y después el cartón lo metemos en nuestra hoja de color, la doblamos y la metemos y nos tiene que quedar así. Y ya de allí vamos a agarrar el de aquí, el que más les guste, y lo vamos a colorear. Y estas letras las vamos a remarcar con el plumón o como ustedes quieran, y las vamos a recortar y pegarlas y nos tiene que quedar así. Y eso es todo, espero les haya gustado, y también hice otros tres por si quieren hacerlo. Por ejemplo, hice de hojas decoradas, también hice con pintura Pink.
también hice de hoja de color. Espero les haya gustado. La paz de Dios, hermano. ¡Vamos al Refrigerio Kids! La paz de Dios, hermanos. Hoy nos tocó preparar el aperitivo del día de hoy. Los ingredientes son 4 galletas Marías, miel o lo que tengas en casa y un cuchillo para untar. Ya que están listas, Prepararemos otro aperitivo. ¿Verdad que no te comerías esto? El tema del día de hoy se trató el problema más grande del mundo, o sea, el pecado. Cuando nosotros desobedecemos o pecamos, nuestro corazón se ve desagradable ante los ojos de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros obedecemos y no pecamos, nuestro corazón se ve limpio ante los ojos de Dios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Vámonos a la comunidad de la semana! Muchas felicidades. Es hora de despedirnos. Pequeñito reflejo de Cristo, si cumples años esta semana o gustas compartirnos los trabajos manuales de tus clases presbiteriales y o locales, puedes enviarnos fotos a más tardar el día jueves al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. La paz de Dios a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven por Suroriente Medios. Rogamos a Dios que Él hable a través de esta escuela dominical titulada ¿Cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias con el modelo bíblico? Le invito a que elevemos una oración a Dios y pidamos que Él hable a través de este mensaje tan especial que hoy se ha preparado para usted y su familia. Señor y Dios Todopoderoso, te suplicamos que la bendición de Dios sea sobre cada familia que escucha tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos, bendito Salvador, para que hoy conozcamos el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Quédate, Señor, con nosotros en cada familia y que tu presencia gobierne y dé paz a cada uno, Señor, de los integrantes de las familias. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos que tú hables a nuestra vida. Amén y amén. Como hace un momento mencioné, la escuela dominical, cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias con el modelo bíblico, está basado en el pasaje bíblico del Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, que a la letra dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
A continuación, veremos un video acerca de la referencia que el Señor Jesús hace a su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. Veamos el siguiente video. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no serviría para nada sino para ser tirada a la calle y pisoteada por la gente. Mateo 5:13. Si cocinamos nuestros alimentos y no le echamos sal, lo más seguro es que no nos guste, y en algunos casos no tendremos ganas de seguir comiendo. Asimismo, el mundo necesita de cada cristiano para que compartamos el sabor del Evangelio que le da el toque perfecto. Cada creyente puede ser un granito en esta tierra para hacer los cambios en lugares donde no gusta estar. Si cada granito de sal que somos hiciera algo para hacer sentir sabor, entonces los que no tienen a Jesús pueden apreciar ese sabor y desear llegar a conocerlo. Luego esas personas se convertirían en otro granito de sal para seguir dando sabor en donde no lo hay. La sal sazona la comida y preserva de corrupción. En aquella época no existían refinerías de sal como conocemos ahora. En los tiempos de Jesús, la sal era considerada la más corriente de todos los conservantes. Se usaba para evitar la putrefacción de los alimentos. Cuando la sal se mezclaba con ciertas impurezas y al ser contaminada con otros minerales, perdía su sabor convirtiéndose en un polvo blanco. Este polvo era tirado a la calle para posiblemente servir de asfalto. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Cuando Jesús dijo esta metáfora, estaba siendo el mayor cumplido para nosotros los cristianos. Quería que fuéramos semejantes a Él mismo, la luz del mundo. En Juan 9:5 Jesús dijo: mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús usó esta expresión que le resultaría familiar a sus seguidores, porque en aquella época se le llamaba a Israel una luz para los gentiles, porque Dios había encendido una lámpara en Israel para iluminar a las naciones. En la época de Jesús, las casas eran muy oscuras, pues solo tenían una ventana circular. Las personas alumbraban sus casas con una lámpara de aceite y cuando salían de la habitación, la quitaban del candelero. Por seguridad la guardaban debajo de un cajón de arcilla de medir grano para que siguiera ardiendo sin riesgo de incendiar nada, hasta que volvía alguien a la habitación. La función de una lámpara es alumbrar el ambiente y permitir que todos vean por medio de la luz que irradia. En forma positiva, Jesús menciona el llamado para ser luz del mundo. Él exhorta a su pueblo para que éste brille con su luz por medio de buenas obras. Estas buenas obras pertenecen a una vida en la cual el amor abundante de Dios reina. La verdad bíblica nos indica que la Biblia dice que la iglesia está en este mundo para ser luz y sal. Y en otras palabras, observamos que la iglesia, que es luz y sal, indican su influencia saludable sobre la sociedad a medida que la iglesia se pone en contacto con ella. La verdad bíblica aplicada. Como familias cristianas, alumbremos con nuestro ejemplo las tinieblas que envuelven a la sociedad y siguiendo el orden de Dios, contrarrestemos la corrupción moral que impera. Gloria sea al Señor por siempre. Continuamos con la escuela dominical. Recordemos que nuestro tema es cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias conforme al modelo bíblico establecido por Dios. ¿Pero qué es una generación? Según la definición, es la línea de sucesión de una familia o bien para identificar el conjunto de las personas que representan un determinado momento histórico. Y también se deriva la palabra genealogía, que se entiende por generación al orden de la línea de sucesión. A partir de un sujeto en específico, por ejemplo, el jefe de una familia, será tomada como la primera generación, mientras que sus hijos serán la segunda
y sus nietos a la tercera generación. Entonces, es responsabilidad de los que están al frente de la familia de enseñar a las futuras generaciones a formar hogares conforme al modelo establecido por Dios. Gloria sea al Señor por siempre. Continuemos. En el apartado de introducción tenemos que la iglesia desde su establecimiento ha atendido siempre las indicaciones del Señor Jesús. Esto es, de hacer discípulos enseñándoles a que obedezcan todo lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ha enseñado. En el área familiar no es la excepción. Debemos conducirnos en todo, gloria sea al Señor, agradándole a Dios y enseñando a nuestros descendientes a hacer las cosas que a Dios le agrada en nuestra vida presente y en nuestra vida futura, conforme a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Su palabra que nos rige, que nos indica el camino que debemos de seguir, y así seguir mostrando a nuestros hijos y a nuestros nietos que obedecer a Dios es la clave principal para el éxito en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. En este sentido, que nuestros hijos y nietos formen matrimonios y familias conforme al modelo bíblico es indispensable en este tiempo que estamos viviendo de degradación moral. Esto es importante que enseñemos a nuestras familias a vivir conforme a lo que Dios indica para que este mundo tenga un referente de lo que es mejor para sus vidas. Lo que es mejor para la vida de la sociedad, del mundo entero, es obedecer a Dios siempre. Amén. Sigamos adelante con esta escuela bíblica. Escuela dominical. Esto es importante, que si nuestros niños y jóvenes tienen conocimiento de la palabra de Dios, jamás se apartarán del camino de la salvación, y todas sus decisiones en su vida presente y en su vida futura serán con sabiduría, y Dios prosperará sus hogares. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos enseña claramente cómo el ser humano, cómo las personas pueden prosperar su camino y cómo les puede ir bien en todo lo que hagan, conforme a la obediencia que Dios nos indica que tengamos de su palabra. A la letra dice este pasaje bíblico: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué hermosa palabra del Señor! Dios anhela que nos vaya bien. Dios anhela que prosperemos. La única clave es guardar y hacer conforme a lo que su palabra determina. Bendito sea el Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, indica: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué hermoso ha sido tener a un padre, a una mamá, que nos haya inculcado la palabra de Dios. Y hoy en día, que ya somos personas adultas, podemos confirmar que este texto se cumple. Nunca se apartará de él. Gracias a Dios porque nos ha permitido tener a un papá o una mamá que enseñó la palabra de Dios y que se tomó el tiempo para instruir a su hijo, para que no se pierda, sino que continúe en la senda que el Señor Jesucristo ha marcado para su pueblo y nos dirige hacia la vida eterna. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, que tuvimos a nuestros padres que nos enseñaron el camino del Señor Jesús. Y bueno, también le damos gracias a Dios en este momento por aquellos instructores e instructoras que nos enseñaron a amar a Dios con todo el corazón. Sigamos enseñando la palabra de Dios para que las futuras generaciones tomen decisiones sabias y Dios siga bendiciendo sus vidas. En el apartado para enseñar conocimiento bíblico. Punto número 1. Conocer el orden bíblico en la familia. Hay un orden determinado por Dios dentro del hogar, dentro de la familia. Por familia entendemos al grupo de personas unidas por lazos del matrimonio, sangre o adopción, que permite la interacción entre los integrantes de la casa en sus diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. Dios creó a la humanidad como hombres y mujeres que debían procrear con base al contexto del matrimonio. ¿Cuál es el contexto bíblico que nos hace referencia al libro de Génesis 1, 27 y 28? Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el contexto y la base del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Qué hermoso es la enseñanza bíblica que nos da referencia a cuál es el orden que Dios ha establecido para formar una familia. Dios instruyó el primer matrimonio y le entregó a Adán a Eva como su esposa. Esto lo vemos descrito en el libro de Génesis 2, del 18 al 25, que a la letra dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gloria sea al Señor por siempre. ¿Qué enseñanza tan más especial tenemos reflejada en la palabra de Dios? Que Dios le dio a Adán una mujer. Gloria sea al Señor. Ese es el modelo bíblico, esa es la enseñanza de Dios. Continuamos. La unidad del matrimonio separa a la mujer y al hombre de los demás a fin de formar una unidad familiar aparte e indisoluble. Gloria sea al Señor por siempre. El Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 4 al 5 dice la palabra del Señor que el Maestro, el Señor Jesucristo, respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué hermoso
qué hermosa es la enseñanza del Señor Jesucristo, que nos dice cómo debemos de vivir. Si usted ve esas imágenes y se acuerda cuando fue su matrimonio, seguramente se alegrará de la familia que Dios le ha permitido tener. Sin embargo, según las estadísticas que nos hablan, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OECD, en el 2020, dice que los matrimonios se han desplomado hasta un 50%, debido a que las nuevas generaciones prefieren optar por modelos de parejas y convivencias más flexibles. Dicho de otra forma, las nuevas generaciones ya no quieren formar familias conforme al modelo bíblico. Es muy difícil que ahora los jóvenes quieran casarse. Según esta estadística, prefieren modelos y parejas flexibles. Si nos entendemos, seguimos adelante, si no, nos separamos. No comprometiéndose ni presentándose delante del Señor como para pedirle la bendición, para pedir la bendición de Dios en su hogar, en su matrimonio, sino que prefieren optar por el modelo que el mundo ofrece, flexible, viviendo de una manera desordenada y teniendo parejas una tras otras hasta que su vida se va desplomando y su vida va terminando muy triste por no escuchar el consejo bíblico. En el inciso B, propósitos del matrimonio, ¿cuáles son estos propósitos? Uno es glorificar a Dios. Pablo, en su epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33, hace una relación de cómo es el matrimonio y su comparación con Cristo y la iglesia. Y explica que esta institución tiene que seguir el modelo de relación entre Cristo y la iglesia. De esto se deduce que el esposo y la esposa deben exhibir en su unión las características de la relación que gozamos con Cristo. Por mencionar un ejemplo, nos habla sobre cómo es el trato que debe tener el esposo hacia la esposa, y es de amor. Y de esposa hacia el esposo es de respeto. Si usted tiene deseo de conocer más de cómo debe ser su relación dentro del orden bíblico, el libro de Efesios 5, 21 al 33 nos da un amplio panorama para conocer las responsabilidades de cada uno del cónyuge. En el segundo aspecto tiene fructificar y multiplicarse. El matrimonio también tiene como propósito procrear hijos. Lo acabamos de leer hace un momento en Génesis 1:28. Los hijos son una bendición y herencia de parte del Señor desde el momento de la concepción, según lo narra el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3, que dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Aún los hijos de nuestros hijos son una fuente de gozo y felicidad dentro de la familia, los nietos. Qué bendición a los hermanos que tienen esas grandes bendiciones de parte de Dios. Continuamos. Un matrimonio cristiano realizado en el temor de Dios glorifica su santo nombre y pone de manifiesto que el único que lo instituyó es Dios, y en esa base se logrará la felicidad. Qué importante es decirle al Señor que queremos
formar un hogar conforme a su voluntad. A ti, joven, señorita, que estás pensando en eso, Dios también desea que seas feliz. A usted y yo, hermanos, que estamos ya casados, Dios quiere seguir bendiciendo nuestra vida y que nos gocemos y nos alegremos con nuestra familia y que disfrutemos nuestro hogar, tan hermoso hogar que Dios nos ha dado. Amén. Continuemos con la escuela dominical. Hoy en día, debido a la gran influencia negativa de los antivalores, la juventud se ha apartado fácilmente de los modelos que sus padres les inculcaron. El libertinaje es una de las causas que ha motivado a muchos jóvenes a forjar sus vidas desde una visión hedónica. ¿Qué es hedónica? Que la única finalidad de la vida es la búsqueda del placer y el goce personal. Además de vivir sin ningún tipo de sistema de gobierno familiar y experimentar una independencia precoz. Estas son variables comunes dentro de nuestra sociedad. Aunado a esto, las iniciativas políticas que promueven aprobar la ideología de género, el aborto, todo esto como una intención de destruir la vida y la familia. No cabe duda que el diablo quiere destruir lo que Dios ha establecido desde el principio de su creación. Veamos algunos ejemplos. Acerca de que los gobiernos han promovido el aborto. Y vemos en su pantalla que, por ejemplo, Cuba aprobó el aborto en 1965, Estados Unidos en 1973, Puerto Rico en 1973, Canadá en 1988, Guayana en 1995, Uruguay en 2012, México parcialmente, algunos estados de la República han aprobado el aborto, y en Argentina, lo acabamos de ver finalizando el año, en 2020, cómo aprobaron el aborto, el gobierno y la sociedad hacía fiesta por esta aprobación. Situaciones que Dios ofenden. Una visión hedónica. Buscan el placer y el goce personal, pero no quieren las personas, la humanidad, vivir conforme a lo que Dios manda. Sin duda traerá tragedias a las naciones. Sin duda traerá una vida moral devastada. El diablo quiere destruir todo lo que Dios ha establecido desde el principio de su creación. También vemos en la otra imagen cómo ahora la ideología de género se defiende que uno puede ser lo que siente. Y puede haber matrimonios entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, fuera de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra es, y conforme a lo que Dios le agrada es,
que existan solamente matrimonios entre un hombre y una mujer. Y que el hombre sea con un comportamiento íntegro varonil y la mujer también con un comportamiento íntegro como una mujer que honra el santo nombre del Señor. En esta gráfica vemos los países donde el matrimonio y la unión civil de parejas homosexuales es legal. Si vemos en el continente americano un aproximado de un 75-80% o más ya permiten el matrimonio entre homosexuales. Son los países que están de color verde. Los países que están de color amarillo permiten la unión civil. En la mayoría de los países se está aprobando la adopción de niños entre estos matrimonios homosexuales. Una decadencia moral, una situación que va en contra de la ley de Dios, una situación que a Dios ofende, pero los gobiernos y las personas obedecen a su padre el diablo, que desea ir en contra de la voluntad de Dios. Pasemos al segundo punto. El hombre como sacerdote y cabeza de la familia. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para ser ejemplo de las futuras generaciones? En primer lugar, el varón como sacerdote y cabeza de la familia está al cuidado de la vida espiritual. No dejemos de enseñar a tiempo y fuera de tiempo. En segundo término, es guía a su familia a la vida eterna. En tercer término, intercede por cada integrante de su familia. El cuarto término, promueve lo necesario para que su hogar tenga lo material y esté contenta su familia y sana emocionalmente. En el quinto punto es íntegro, confiable y leal. En el sexto punto hemos marcado que tiene firmes sus convicciones en Dios. Nada lo mueve de su convicción de amar a Dios sobre todas las cosas. En el punto 7, da buen testimonio en todo lugar. En el punto 8, sabe exhortar en el Señor a sus hijos cuando sea necesario. En el punto 9, se somete en todo a Dios para que sea un medio de bendición para su familia. Qué importante que el hombre siga mostrándose como el sacerdote del hogar, como el líder de la familia. Que Dios lo ha puesto para que esté al frente. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses dice en la primera epístola: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aleluya. Continuamos. Y vamos a ver el punto 3, la mujer fue diseñada por Dios. Punto número 1, como ayuda idónea. Punto número 2, con buena disposición para apoyar a su familia. Punto número 3, apoyar en el hogar. Punto número 4, dispuesta a desempeñar sus funciones. 5, brindar confianza.
6. Es buen ejemplo en el hogar. 7. Apoya a su esposo en la educación espiritual de sus hijos. 8. Respeta a su esposo. 9. Se somete a Dios para que sea un medio de bendición a su familia. Qué hermoso es que la mujer que ha sido diseñada por Dios sea una ayuda idónea, un apoyo a su esposo, una mujer que respete, una mujer que sea ejemplo de toda su familia. El libro de Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gloria sea al Señor por aquella hermana que honra al Señor y sigue educando a sus hijos y dando buen ejemplo con su testimonio. Gloria sea al Señor. El cuarto punto, consejos para jóvenes que se van a casar. Importante, jóvenes y señoritas. Pedir constantemente a Dios por su cónyuge para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. 2. Recuerda que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. 3. La clave de la felicidad es obedecer lo que nos manda Dios a través de su palabra. Esa es la clave para ser felices, obedecer. 4. Permite que Dios sea el centro de tu vida sentimental. 5. Él guiará tu noviazgo y permitirá que te cases con la persona que Él tiene para ti y será de bendición para tu vida. 6. Dios anhela hogares cristianos felices y para que esto se cumpla debemos seguir las enseñanzas del Señor. 7. Dios es fiel para escucharnos y contestar las peticiones de nuestro corazón. Y 8. Permite que Él, Dios Todopoderoso, sabio, trace un plan para tu vida. Él dijo en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Gloria sea al Señor por siempre. En el apartado para redarguir, discernir el error. Error 1. Pensar que si la esposa trabaja y tiene un mejor sueldo y posición laboral, no debe respetar a su esposo. La respuesta bíblica la vemos en la mujer virtuosa. Este ejemplo bíblico de la mujer virtuosa muestra claramente que una mujer que es emprendedora y productiva, pero también atiende a su esposo, atiende a sus hijos y es una ayuda idónea. Es una madre modelo y obtiene reconocimiento y alabanza de su familia. Gloria sea al Señor por siempre, por aquellas mujeres que se esfuerzan, pero también aman a Dios sobre todas las cosas y respetan a su marido y cuidan a su iglesia. Que Dios siga bendiciendo a aquellas mujeres sabias. Bendito sea el Señor. Para corregir y enderezar la dirección. Los pensamientos postmodernistas prevalecen en nuestra sociedad. Las nuevas generaciones se han adaptado a la modernidad líquida, donde imperan los pensamientos que están en contra de la ley de Dios. Aquí vemos en esta imagen a una ovejita que no sabemos si es lobo o ovejita y que vive de un lado y del otro. Sabemos las consecuencias que habla el libro de Apocalipsis acerca de esa generación tibia que quiere vivir en la modernidad líquida. Temamos a Dios y definámonos en qué lugar vamos a estar por la eternidad. Y la Biblia nos recomienda que nos esforcemos por entrar a la vida eterna. En el apartado para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Para que nuestra familia sea un semillero de hombres y mujeres de Dios, que a su vez formen hogares conforme al modelo bíblico, es necesario que, como la Biblia nos enseña, nosotros, como padres de familia, enseñemos los modelos bíblicos y obedezcamos los mandamientos de Dios para que las futuras generaciones vean y experimenten la fidelidad de Dios en sus vidas. Existe una metodología, unos pasos a seguir que el Señor determinó en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Como primer paso, guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Eso nos corresponde a nosotros como padres de familia.
Posteriormente, el segundo paso nos corresponde repetirlas a nuestros hijos. El tercer paso, hablar de ellas, y nos determina los espacios y los tiempos. En tu casa, por el camino, al acostarte y al levantarte. Como cuarto paso, nos dice que las atemos como una señal en tu mano. En otras palabras, que no se te olvide, que las tengas con presteza. Número 5, estarán como frontales entre tus ojos, en tu mente, en tu ser, presentes en todo tiempo. Y número 6, las escribirás. Nos dice el lugar en donde debemos escribirla: en los postes de tu casa y en tus puertas. Sobre todo, claramente, nos da a entender que las escribamos en nuestro corazón, que se queden grabadas en nuestra mente para recordar lo que el Señor nos ha mostrado y que debemos de repetir a nuestros hijos. Gloria a Dios. Como conclusión tenemos la responsabilidad de realizar el culto familiar y enseñemos la ordenanza de Dios a nuestros hijos. Adelantémonos a formar las bases bíblicas antes de que el enemigo a través de la sociedad les enseñe lo que está en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará si confiamos y le pedimos que nos dé la sabiduría para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo y sean servidores del Dios Todopoderoso cuando formen sus familias. Usted quiere en este momento decirle a Dios que tome a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si usted sí lo desea, yo le pido que eleve una oración a Dios y le diga: ayúdame a ser buen ejemplo de mi familia y que mis generaciones te puedan servir todos los días de su vida hasta que tú vengas por nosotros. Padre bueno y Dios bondadoso, te suplicamos, bendito Dios, que tu bendición esté con nosotros y nos ayude, Señor bendito, a ser buen ejemplo de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Que te obedezcan y que te amen sobre todas las cosas y que te sirvan con todo el corazón. Perdónanos si no hemos sido buen ejemplo, Señor, pero te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a ser ejemplo de los demás, de nuestras generaciones, para que te sirvan y te amen con todo el corazón y te puedan adorar todos los días de su vida hasta que tú vengas por nosotros. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con una oración poniéndonos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a entender y discernir tu palabra, que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y que podamos siempre, Señor, tener en nuestro corazón que tú estás con nosotros y que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor inagotable y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y vamos a leer a partir del versículo número 36. A partir del versículo 36 hasta el versículo 46, para darle paso así a nuestro tema de esta tarde, que es como en los días de Noé, una exhortación y advertencia para la iglesia. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Sabe, hermano? Este pasaje nos da muchas cosas a entender. Nos habla de diferentes momentos, nos habla así de una advertencia, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, pero nos da una clave donde nosotros podemos discernir los tiempos. Nos menciona algo claro, y eso, hermano, nunca debe de olvidarse, porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos hombres que dicen: el Señor va a venir el 14 de mayo del año que viene, el Señor va a venir a tal hora, a tal día, e incluso en tal segundo. La palabra del Señor es clara, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Pero nuestro tema, hermano, no se va a centrar solo en ese evento, sino en una advertencia para que no nos agarre descuidados. La palabra del Señor hace una semejanza con los días de Noé. Si bien cuando Cristo venga
Así como cuando inició el diluvio, muchas gentes fueron tomadas por sorpresa. Escucharon el mensaje de Noé, pregonero de justicia, para que ellos se arrepintieran y fueran salvados y preservados, pero nadie quiso escuchar. ¿Será semejante ese evento en esta tierra? Pero también, hermano, nos menciona que antes de que eso suceda, estaríamos viviendo días semejantes a los días de Noé. Y una pregunta, hermano, entonces, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era ese tiempo donde este hombre vivió aquí en la tierra? Y podríamos pensar que es imposible saber, pero la palabra del Señor siempre nos da una respuesta. Le voy a invitar a que vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 4. En esta parte, hermano, recuerde que en la creación del hombre, Dios creó primero a una pareja, a un matrimonio, que fue ideado en el corazón de Dios, Adán y a Eva. Y dice el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque recuerda, hermano, que Caín había matado a Abel. Y entonces en Set, hermano, vendría ese linaje piadoso de Adán. Recuerde que no fue su único hijo, tuvo hijos e hijas. Y se pregunta, hermano, ¿por qué? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Le repito, hermano, recuerde que tuvieron hijos e hijas. Caín se casó con una de sus hermanas. Pero seguimos leyendo, porque ese no es el caso en este momento. Dice, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si usted recuerda, hermano, la primer familia, la familia de Adán y de Eva, fueron aquellos hombres que salieron del paraíso y después tuvieron hijos e hijas. Adán conoció al Señor cara a cara. Adán platicó con el Señor, estuvo ahí cercano a él, le conoció, recibió sus instrucciones y se entiende que debió comunicar eso a sus hijos. Eso a aquellos hijos, hermanos, y si nos vamos al capítulo número 5, menciona, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y de aquí, hermano, empieza la genealogía de Adán. En este caso, hermano, viene quién engendró a quién, y solamente quiero comentarle un pequeño dato. Adán vivió cerca de 1000 años, y de esa etapa de cuando él vivió a Noé, pues no fue mucha la diferencia. Es decir, Adán vivió la mayor parte del tiempo prediluviano. En este caso, hermano, ¿por qué le quiero comentar esto? Si Adán estuvo ahí, Adán tuvo que hablarle a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia, acerca de lo peligroso que era vivir de una manera en rebeldía contra Dios. Y vamos a leer ahora, hermano, ahí en el capítulo 5, vamos a ir al versículo 19. Dentro de todos los descendientes de Adán, versículo 18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí me escuchó, hermano? ¿Por qué desapareció Enoc? Porque le llevó Dios. Seguimos leyendo y va a encontrar un dato interesante. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Entonces, este hombre llamado Enoc fue el bisabuelo de Noé. Ese hombre que caminó con Dios, ese hombre que Dios le llevó para que no hubiera muerte, fue el bisabuelo de Noé. Pero recuerde algo, hermano.
En este caso, los hombres no vivían solamente 80, 70 años como hoy en día, vivían siglos. Entonces, aquí viene una cuestión y le quiero hacer una pregunta, hermano. Si ese hombre llamado Enoc caminó con Dios, ¿usted cree que él pudo influir en su familia? Él pudo comentar el mensaje de salvación para su familia, para su casa, para su región, para su generación. De esta manera, hermano, quiero que note esto. Y de verdad, hermano, va a decir que no estábamos viendo una señal antes de que Cristo venga. Por eso, hermano, es necesario que entendamos esto. Versículo 29, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y aquí me quiero detener un momento, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Si venían de un linaje piadoso, si venían de una instrucción divina. Ojo, hermano, no quiere decir que la instrucción divina no sirva. No quiere decir que la instrucción y el mensaje de la familia no surja en el corazón, hermano, una influencia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el hombre fuera de Dios va de camino al mal. Y aquí lo vamos a ver en Génesis, capítulo 8, versículo número 21. Perdón. En el versículo número 6. Me equivoqué en esta cita, hermano. Génesis capítulo número 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ese era, hermano, el contexto donde vivió Noé. Que el designio del corazón de los hombres era de continuo al mal. Pero ¿qué no hubo ahí, hermano, una enseñanza de Enoc? ¿Qué no hubo una enseñanza de Adán también? ¿Por qué, hermano, no fue capaz esa enseñanza de que los hombres tuvieran conciencia de no ofender a Dios? Si en todo el capítulo 5 nos habla de mucha gente del linaje de Adán que debieron conocer el nombre del Señor, debieron temer a Dios, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Repito, hermano, sería un misterio si la palabra del Señor no nos lo dijera. Pero a Dios gracias, la palabra del Señor siempre nos dice lo que nosotros debemos conocer. Fíjese algo, hermano. Versículo 16 del capítulo 4 de Génesis. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Si por un lado vimos la descendencia de Adán por la línea de Set, ahora vamos a ver la de Caín. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz Enoc. Este no fue el Enoc del linaje de Set, este es el Enoc del linaje de Caín. Dice, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Mael. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y aquí me detengo un momento. ¿Se da cuenta, hermano, que la descendencia de Caín, los nombres, se parecen o simulan ser iguales a la descendencia de Set? Se dio cuenta de eso, y no solamente con Enoc y con Lamec. Aquí, hermano, hay más nombres que nos dan esa semejanza, pero vamos a ver a continuación algo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. La Biblia registra al primer hombre que tuvo dos esposas. Recuerde algo, hermano, en el Génesis el Señor dijo, el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne. Fue un mandamiento de Dios. Esto nos revela, hermano, que en esa familia ya estaba ahí la rebelión en contra de las palabras de Dios. Seguimos. Y
Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naam. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto, hermano, nos enseña algo muy, muy importante, algo que no debemos dejar pasar, que el pecado, hermano, florece de una manera tan rápida que puede opacar la enseñanza si no se arraiga en los corazones de la gente. Estos últimos versos, hermano, del pensamiento de Lamec, no el papá de Enoc, no, sino de Lamec, de la descendencia de Caín, nos llama la atención. ¿Por qué? Le voy a leer en la Biblia de América estos versículos y se va a entender un poquito más lo que le quiero decir. Dice: Ada y Sela, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Por una herida que recibí maté a un hombre y a un muchacho por un golpe. Si Caín se venga 7 veces, a Lamec 77. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El pensamiento de la gente ya estaba de continuo al mal, lo que nos confirma Génesis 6:8. En esta parte, hermano, lo que nos menciona que Noé halló gracia delante de Dios porque sus pensamientos no eran como la gente que vivía en ese tiempo. La gente, hermano, ahí en Génesis 6, pero ahora en el 5, nos dice que eran de continuo al mal, eran de mente perversa. Por eso ahora, hermano, podemos ver que una menor cantidad de gente tenía más influencia que todos los demás que eran de un linaje piadoso. Incluso del mismo linaje piadoso, solamente 8 personas se salvaron en el arca. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la palabra del Señor nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, nos habla también, hermano, de que en estos días, pues el mensaje del Evangelio habrá sido infiltrado por el mundo. Si vemos que la influencia del pecado, hermano, estuvo a tal grado de que el linaje piadoso de los hombres fue contaminado a tal grado que su pensamiento se corrompió, su forma de vida, su forma de ver, su forma de actuar fue contaminado a tal grado que Dios decidió exterminar a esa generación. Pues, hermano, no estamos muy lejos de ello. Vimos, hermano, que hubo apostasía. ¿Por qué hubo apostasía en ese tiempo? La apostasía es darle la espalda a la verdad. Es esto, hermano, darle la espalda a la verdad. Eso es la apostasía. ¿Y cómo sabemos que hubo apostasía? De que la gente no siguió, porque vamos a la carta de Judas, capítulo 1, versículo 17. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre el Espíritu, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjese algo, hermano, tan duro. Fíjese, hermano, algo tan fuerte. Fíjese, hermano, algo tan grande. Iba a haber apostasía. Y lo que le mencionaba de Enoc antes de leerle esto, hermano, esto ya se nos había advertido. En el versículo número 14 dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Dan, diciendo: he aquí vino el Señor de sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Fíjese algo, hermano, ¿por qué le leí primero uno y después el otro verso? Porque teníamos que tener en cuenta que esto fue profetizado, que la verdad iba a ser comprometida a cambio de recibir un favor, a cambio de recibir una ganancia, a cambio de poder tener algo. Fíjese algo aquí, hermano, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Versículo 16, ¿de quién profetizó Enoc? Lo mismo que él estuvo viendo en su generación. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Dentro de la iglesia, y no me refiero solo a nuestro movimiento, dentro de la iglesia, ¿habrá personas que anden así con sus propios deseos? Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar un provecho. Fíjese, hermano, qué cosa tan grande el Señor nos advirtió desde las palabras de Enoc. Desde esas palabras, hermano, para que usted y yo estemos preparados. Repito, si la gente en esa generación de Enoc hubiese atendido al mensaje que se les fue hablado desde Adán, estoy seguro, hermano, que Adán se arrepintió con creces de haber desobedecido a Dios. Estoy seguro que Adán, hermano, si hubiese podido regresar al tiempo, no lo hubiera hecho. Porque cayó de un estado, hermano, de gracia completa a un momento donde tenía ahora que sufrir por sus propias decisiones. Estoy seguro que Adán, hermano, cuando hablaba, expresaba dolor porque ya no iba a poder estar tan cercano a Dios como lo estuvo en un inicio. De la misma forma, hermano, el Señor nos ayuda y nos exhorta que como en los días de Noé, va a haber, hermano, un mensaje contaminado de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos, hermano, que hay un mensaje contaminado de la palabra de Dios? Sencillo. Cuando usted conoce un billete de alguna denominación, usted sabe, hermano, cómo es. Usted lo conoce, lo palpa, lo checa y le enseñan. El billete original tiene esto, tiene esto. Nunca le van a decir el billete original le falta, no. ¿Por qué no, hermano? Porque si usted conoce el billete original, va a identificar el falso. Si usted conoce el evangelio, hermano, real, va a identificar el mensaje falso. El mensaje falso que va según los propios deseos, que habla cosas infladas, que adula a las personas para sacar un provecho. Ese, hermano, es un mensaje falso. El 31 de diciembre del 2019, mucha gente profetizó, declaró, ató y no sé qué tanto más, de que 2020 iba a ser el año de la abundancia, la prosperidad, el emprendimiento. Y vimos cómo el Señor, hermano, tuvo un plan diferente. Incluso la palabra del Señor nos enseña cómo orar. No es decir, darle una orden a Dios, no. Es decir, si el Señor quiere. Nosotros estamos en manos de Dios. Él no nos debe nada, nosotros le debemos a Él todo. ¿Qué otra manera, hermano? ¿Qué otra advertencia tiene la iglesia en estos tiempos? Y va conmigo, hermano, rápidamente a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Fíjese, hermano, lo que le voy a leer es algo que tal vez usted ya conoce, pero es importante que recuerde. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese algo, hermano. Ese es el carácter de los hombres en los últimos tiempos, pero Pablo no se refiere a los hombres que están lejos de Dios. Se refiere a los que están dentro de la iglesia. El versículo número 2 empieza con lo principal, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres que les gusten recibir alabanzas a ellos, porque van a tener una percepción de sí mismos más alta de la que deben de tener, y van a pensar que son superiores. ¿A qué voy con esto, hermano? Y lo que voy a decir es algo un poquito fuerte,
podemos tener el mejor mensaje, podemos tener la doctrina correcta, podremos tener un celo, hermano, por Dios, pero si nuestro corazón no está en manos de Dios, ese celo se puede volver un legalismo extremo, que amemos más las tradiciones que la palabra de Dios. Se puede volver, hermano, que tengamos la doctrina correcta, pero tengamos la intención incorrecta. Puedo tener la verdad y puedo expresar la verdad, pero al exhortar, puedo hacerlo más porque vean que yo tengo la razón que por amor al prójimo. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo es posible que eso pase dentro? ¿Cómo es posible? Si aquí menciona que habrá hombres crueles, difíciles, impetuosos y con muchas características negativas. ¿Por qué hay falsos maestros? Sencillo, hermano. Y se lo voy a contestar con la palabra de Dios. Ahí a un ladito, segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo número 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Por eso el Señor nos exhorta a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que traces bien el evangelio, que uses bien la palabra de verdad. Y eso no es patrimonio de los pastores, de los predicadores, de los maestros, de los misioneros. Ese es patrimonio de la iglesia. Hermano, tú tienes el mensaje verdadero, que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos del mal y para tener la esperanza de una vida eterna. Sea que el Señor nos llama a su presencia dejando esta tierra, hermano, o sea que Cristo venga por su iglesia. Sabe, hermano, Cristo viene pronto. Y sería muy fácil decir, ¿sabes qué? Las señales antes del arrebatamiento van a ser terremotos, van a ser plagas, va a ser el COVID o las noticias alarmistas, amarillistas y falsas. El chip viene en la vacuna, que de verdad, hermano, hay que tener muchísima fe ingenua para creer eso. ¿Sabe, hermano? Cuando venga esa situación, no va a ser algo disfrazado, va a ser algo a la vista de todos. ¿Por qué le menciono esto? Porque Cristo viene. Y como Cristo viene, usted y yo somos no solo embajadores del Señor, emisarios de Cristo. Usted y yo, hermano, somos aquellos a quienes se les ha confiado el mensaje de salvación. Un mensaje, hermano, donde el centro del mensaje es el amor de Dios, es Cristo Jesús y este glorificado, no el hombre. Dios, hermano, quiere salvar tu alma, quiere salvar a tu familia, quiere hacerte una nueva persona. Que el Señor te prospera, te bendice, te sana. Eso será algo extra. El milagro más grande que tú puedes ver de parte de Dios, hermano, es que el Señor te perdone y te haga su hijo. No el que te dé mucho dinero. Eso lo puedes tener por la gracia de Dios y por tu esfuerzo en tu trabajo. ¿A qué voy, hermano? Hoy el Evangelio enfrenta una crisis, porque se han levantado muchas voces atacando el mensaje real del Evangelio. Y el mensaje real del Evangelio, hermano, no es ni una denominación, ni es una forma, no. El mensaje real del Evangelio es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice el Evangelio, lo que dice Él. Por eso cuando usted y yo prediquemos de Cristo, hablemos de Cristo. No hablemos de nosotros, no hablemos de lo que hicimos el año pasado, no hablemos, hermano, de lo que pudimos hacer hace años. No. Hable de Cristo, porque si usted no habla de Cristo, le está negando a la gente, hermano, que conozcan del Señor, de su amor y de su poder. Hoy, en estos tiempos, si regresamos, hermano, a nuestro pasaje de Mateo capítulo número 24, Cristo viene por su iglesia, las señales se están cumpliendo, y pronto, hermano, veremos como en los días de Noé, que con tristeza uno se fue y otro no se fue. Con tristeza habrá lloro y el crujir de dientes. Con tristeza habrá quien busque, hermano, tener un arrepentimiento.
pero no lo va a poder tener en ese momento por el dolor que hay en su corazón. Por eso el Señor nos exhorta en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ese alimento, hermano, que usted tiene en sus manos es la palabra de vida eterna. Muchas veces hemos tenido el deseo de hablarle a alguien de su palabra, pero tal vez por miedo, por pena, por la razón que sea, no lo hemos hecho. Hoy, hermano, más que nunca, el mundo necesita el mensaje de salvación. El mundo necesita conocer de Cristo, crucificado sí por nuestros pecados, pero resucitado al tercer día, y hoy está a la diestra de Dios Padre, y Él está con nosotros. Él prometió estar con su iglesia, aún más allá de la muerte. Él prometió estar con nosotros, y Él sigue cumpliendo sus promesas. No le quiero decir, hermano, que no oremos por nuestras necesidades, por nuestros deseos, y los pongamos en el Señor. Sí, hagámoslo. Pero lo que sea que el Señor nos permita hacer es para gloria de Él. Porque el Señor no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo. Tal vez, hermano, cuando hablamos de que iba a ser como en los días de Noé este tema, tal vez pensó que sí íbamos a hablar de la vacuna, o que íbamos a hablar, no sé, de las plagas y las guerras, algo que se ha estado viendo cada vez más frecuentemente. Cada vez más frecuentemente hay terremotos en la tierra. Cada vez más frecuentemente, hermano, hay problemas por el agua. Cada vez más frecuentemente, hermano, hay enfermedades que son cada vez más agresivas al hombre. Cada vez más frecuentemente se ve con tristeza que el pensamiento del hombre va de continuo al mal. Cada vez más con tristeza vemos que la inocencia de los niños es ultrajada. Cada vez más con tristeza vemos lo malo ya no como si fuera solamente bueno, sino como si fuera normal. Por eso usted y yo tenemos en nuestras manos lo único que puede cambiar el corazón del hombre, que es el mensaje de salvación. Usted y yo no podremos cambiar a las personas, Cristo sí. Por eso el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Quiero invitarle que no pase, hermano, estos días, si aunque usted presente el Evangelio a una persona que estoy seguro, usted sabe que le hace falta conocer a Cristo. Oremos por nuestro mundo, oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestro estado, oremos por nuestra colonia, oremos, hermano, por nuestro municipio, por nuestra alcaldía. Oremos para que Cristo salve a la gente. Y entonces sí, seremos esos siervos fieles, de los cuales ilustran estos últimos versículos del Evangelio según San Mateo. El Señor quiera que nos haya siendo así, predicando el Evangelio, siendo luz, hermano, en donde falta ese amor de Dios. No porque el Señor no ame a la gente, no, sino porque no ha habido personas que se comprometan a llevar el mensaje del Evangelio a esa casa, a ese hogar, a esa persona. Porque repito, hermano, el único que puede cambiar el corazón del hombre es nuestro Señor y Salvador. Oremos a Dios. Padre, tú que eres bueno y maravilloso, te agradecemos por tu fidelidad, te agradecemos por tu inmensa bondad, te agradecemos porque estás con nosotros. Permítenos tener esa oportunidad, Señor, de venir a ti con el deseo, no solo de refugiar nuestro corazón, no solo de buscar tus bendiciones, no solo, Señor, de tener una plenitud en ti, sino que todo eso que recibimos de tu parte, poder compartirlo con nuestro prójimo. Poder compartirlo, Señor. Porque entendemos que si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no comparte tu mensaje, no justifica la razón de su existencia. Por eso te pedimos, Señor, que avives en nosotros ese deseo de hablar de tu palabra en este tiempo de necesidad mundial. Porque ese trabajo no solo es para la comisión de evangelismo o para el hermano que predica, sino es para todo tu pueblo. Te pedimos que tú avives, Señor, tu obra en nuestros corazones para que podamos llevar tu mensaje a aquellas personas que te necesitan.
Te agradecemos por tu inmensa bondad y te pedimos con todo nuestro corazón que tú hagas misericordia en nuestros corazones y que siempre, Señor, tu mano esté con nosotros. Amén. Hay un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que antes de darle gracias a Dios, al Señor, y terminar, quisiera compartirlo con usted. Es un versículo muy conocido, pero creo, hermano, que no está de más que usted, hermano, atesore la palabra del Señor, que usted atesore lo que el Señor tiene de nosotros. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de la primera carta de Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, te alabamos, te bendecimos con todo el corazón y te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que tú guardes a todo nuestro presbiterio, a toda nuestra denominación, a la ICIAR que amamos, porque tú nos has dado la oportunidad de pertenecer y participar en esta iglesia. Te ruego, Señor, que tú guardes a nuestros pastores presbiteriales, a nuestro pastor general, a aquellos que participan en las comisiones, Señor, también a los instructores de cada iglesia local, cada uno de tus pastores, Señor, que sea una misión, sea una congregación grande. Te pido que tú los sostengas, que tú nos abraces. Y a cada persona que te ama, Señor, y ha expresado su fe en ti, danos la valentía para compartir tu mensaje y orar por aquellos que lo necesitan. Te damos gracias por tu inmensa bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.